Buenas, ¿cómo va? Vienen un poco espaciados los episodios, lo sé, perdón. Pero lo importante es hacerlo y tampoco quiero hablar por hablar, como que siento que me gusta desarrollar temas que realmente me interesan o que realmente me están moviendo y que tengo algo para decir al respecto y no es solo para decir subo un video cada semana necesariamente. Yo tengo varias frases que me digo a mí misma en momentos donde capaz me estoy pasando con mis emociones o la estoy reviviendo o no estoy viendo con claridad las cosas, como vivimos en una roca flotante. Eso es algo que posta me lo digo mucho, que miro al cielo y me acuerdo y que es como, y sí, y te baja bastante pensar en eso. También cuando tengo algún tema con otra persona, incluso gente que capaz no conozco, pero hay algunas situaciones como, bueno, humanitos, humanitos siendo humanitos, como no tomárselo personal y entender que al otro le pasan cosas y que la vive y que no sabe manejarse bien posiblemente y que va a ser, a uno le toca fumárselo, sí, pero no necesitas arruinar tu día por eso. Pero una que me vengo diciendo con más claridad, pero me di cuenta que me atraviesa hace mucho tiempo, es un día no te va a importar más. Es algo que me dije así de claramente un día que yo estaba muy frustrada por como un intercambio con otro humano y como mis expectativas al respecto de cómo tenían que ser las cosas o comparar o algo así que me puso mal y estaba viviéndola y re del llanto y de repente se me cruzó eso de un día no te va a importar más esta situación en particular que ni es tan importante, pero digo, ni siquiera te va a importar en un futuro, aunque fuera más, aunque te mueva más. Y ahí literalmente mis ojos hicieron y absorbieron las lágrimas. Igual yo hago eso ahora. Voy a hablar de ese tema porque eso es algo muy personal de cada uno, pero es una realidad y a mí me sirven las bajadas de realidad, como es la roca flotante. También es que las cosas te dejan de importar y que también uno lo puede decidir y no tenés que esperar a que te llegue el momento en que te dejó de importar después de pasarlo un montón de tiempo mal. No digo así tapar emociones o no vivir lo que te toca vivir, pero sí saber que te podés calmar porque esto no es para siempre. Nada es para siempre y eso es bueno y es malo. Me acuerdo de tener 15 años y también estar muy mal por un chico en ese momento que me gustaba y que ya había decidido que de baja, que no funcionaba, que lo que sea. Ni siquiera me acuerdo precisamente cuál chico es, imagínense lo poco que importa, ¿no? Más cuando uno es chico, ya sé, cuando uno es más grande las cosas van siendo más significativas. Pero estaba muy triste por él, pero también algo que me ponía muy triste en particular era saber que lo iba a dejar de querer y que me iba a dejar de importar. Y es interesante porque en general siento que también uno siendo adolescente, más allá de que me estaba cayendo un re dramón y eso es parte de ser chico, uno suele pensar, no lo voy a superar nunca, no, nunca voy a dejar de quererlo, es el amor de mi vida. Y yo no pensaba así, sabía que no era el amor de mi vida y sabía que lo iba a dejar de querer. Y lo que a mí me angustiaba era ya como este luto previo, decir, me va a dejar de importar, lo voy a dejar de querer y a mí me gusta quererlo, medio masoquista y nada, mucho drama, obvio. 15 años. Contexto. Sin embargo, ya estaba en mí ese concepto de un día no te va a importar más y lo sabía. Así que por eso me quedé pensando en eso, porque como claro, esto no es nuevo, no es que se me ocurrió la otra vez que estaba mal por algo, sino que siempre estuvo ahí esa realidad y ese hecho básicamente en mi cabeza. Yo sabía que era pasajero lo que me pasaba, lo que sentía y el otro, y la mayoría de la gente es pasajera, si no casi toda, excepto la que decimos que se quede. Y no estoy diciendo nada nuevo, uno sabe estas cosas, ¿no? Pero en general esperamos a que el hecho ya haya concluido para decir, y sí, uno se olvida, uno supera, uno lo que sea, situaciones, personas, lo que sea. Cuando lo estamos transitando nos olvidamos y lo vivimos nuevamente como un problemón y después se termina y decimos sí, todo pasa y así constantemente porque ese es como un juego que nos hace nuestro cerebro donde siempre tenemos que acordarnos de las mismas cosas y siempre nos tenemos que chocar con la misma pared, pero bueno, es un decir, no tenemos que hacer eso y es como que decidimos más bien hacer eso. También por una búsqueda que tenemos los humanos del sentir, me parece, sea consciente o inconsciente, donde un poco nos gusta pasarla mal y está bien, o sea, hay que vivirlo un poco, no digo, no, te empieza a atravesar un pensamiento, no importa, y entras en una medio y no sentí nada, no, tampoco es tan mágica la cuestión, pero es real.
A mí me pasa que me gustan las cosas reales, no me gustan las mentiras ni a los demás ni a uno mismo, y nos mentimos mayormente a nosotros mismos, somos nuestra principal víctima de nuestras mentiras. Me parece un poco tonto, la verdad, que hagamos eso, porque sabemos la verdad al mismo tiempo y es básicamente hacernos los boludos. Lo que digo, igual yo también la vivo, o sea, por más que digo, bueno, yo me digo esta frase y me calmo y mi cerebro me calma mucho, sí, pero bueno, yo llego al punto de decirme la frase, no es que ya está adquirida y entonces ni me atraviesan ciertos pensamientos o ofendimientos o lo que sea. Sin embargo, sí puedo destacar que mi cabeza me sabe parar cuando me estoy equivocando o cuando estoy exagerando algo, y creo que tiene que ver con que confío mucho en mi cerebro porque no tiende a victimizarse en exceso, algunas veces sí. Obviamente también es mi cerebro el que está lloriqueando o pasándola mal o reviviendo un tema que no es para tanto o que es solucionable o que tranqui, respira, va a pasar. Pero el otro lado de mi cerebro, el que es como la voz de la razón, no me miente demasiado, creo yo. No es compasivo conmigo al extremo poniéndome en un lugar de víctima, como decía, pero tampoco es de los que te meten leña al fuego como para que transformes esa angustia en enojo. No hace esas cosas, me dice más la verdad mi cerebro, y como confío en que suele hacer eso, lo escucho cuando me habla. Y creo que hay gente que capaz no confía en su cabeza, lo que digo consciente o inconscientemente, es toda una teoría esto que armé pensando en el tema. Ni idea, pero es algo que observo un poco, que mucha gente sabe cómo son las cosas realmente, y de hecho hablabas un tema, es como cuando hablabas con una amiga que tiene un novio que no le funciona, sea por lo que sea, por gustos, por tratos raros o algo así, y sabe totalmente lo que tiene que hacer y lo que es mejor, pero no lo va a hacer porque otra parte de su mente le juega a favor de sus mambos y de hacerse mal a sí mismo y autosabotaje y todas esas cosas, pero saben lo que deberían hacer. Está la parte de su cabeza más racional que les dice, che, esto es así, así, asá, y lo mejor que podrías hacer para tu bienestar es esto y esto, incluso para el bienestar del otro, para que el otro crezca, madure, porque si vos también le avalás todo el tiempo al otro, lo que hablaba en el último capítulo de tolerancia, avalarle al otro, permitir y joderse uno, también a veces es joderlo al otro porque no le estás enseñando que así no se trata a la gente, entonces se sienten avalados y se siguen manejando de la misma manera pésima. Entonces la gente tiene una voz por dentro, muchas veces, no sé si todos, que les dice cómo se deberían comportar o qué sería lo mejor. Sin embargo, no la escuchan. Más allá de que por ahí les gusta más escuchar a la otra voz que les aconseja mal, como el diablito sobre el hombro que les dice que hagan cosas que les hagan daño porque eso les genera algún tipo de adrenalina, o les alimenta una idea que tienen de sí mismos de que se merecen malos tratos o se merecen pasarla mal en sí por alguna cosa que han vivido de chicos o que simplemente fueron formulando en su cabeza. También me parece que tiene que ver con que confían más en esa voz que en la voz que les dice la verdad, y por eso la ignoran, aunque está ahí, aunque pueden conversar con vos y decirte, che, yo sé que esto y esto y esto, pero igual van a seguir comportándose distinto porque no confían. Creo además que en mi caso tiene que ver con que yo me identifico más con esa personita, y hay gente que se identifica más con la destructiva, con la que te empuja a hacer cosas que te hagan mal o que te alimenten como un drama que querés mantener en tu vida, y yo me identifico más con la otra que te dice cómo son las cosas y con eso más racional. Entonces le voy a hacer caso a lo que más me represente también, por estas cuestiones que tiene el cerebro de armarse una idea de sí mismo y después accionar de acuerdo a eso. Por eso es que me parece que la manifestación tiene ciertos puntos que son ciertos, pero no me parece que sea por una cuestión espiritual, mágica, universal, de atracción, sino porque así funciona el humano psicológicamente y socialmente. Si uno se convence a sí mismo que es de cierta manera o que se tiene que convertir en cierto tipo de persona, se va a comportar como se tiene que comportar esa persona, porque nos disocia a hacer algo distinto a la imagen que tenemos de las cosas. A ver, nosotros pensamos, el amor es así, ponele que estemos equivocadísimos, y vamos a buscar amor así porque esa es la verdad que tenemos en nuestra cabeza, y nos confundiría encontrarnos con otro tipo de amor, y ahí tenés a las personas que de repente cuando están con alguien que los trata bien, no conectan. Y más allá de que muchas veces porque simplemente no conectan las personas y que te traten bien no hace que haya química o que te guste lo que sea, también hay una cuestión de alejamiento de, che, no, esto no es porque yo tengo armada esta idea y yo me armo estos conceptos en mi cabeza y después necesito que esto encaje acá, como que tenemos nuestras cajitas, y vos tenés también tu cajita de quién sos vos mismo. Te vas a comportar
como se supone que esa cajita te marca que tenés que comportarte, o te disocia, te confunde, como que es como que nos falle la vista, no sé, es como estar mirando algo que está acá y de repente aparezca acá. No, nosotros sabemos que está acá y tiene que estar ahí. Lo mismo con nuestra forma de ser, y por eso digo que en la manifestación hay cosas que sí, obvio, funcionan, pero porque es psicológico, creo yo. Me encanta decir algo que sé que hay gente que le molesta y después decir, creo yo. Que encima es obvio que creo yo eso, que para mí es así. Yo no bajo ninguna verdad, pero hay que aclararlo, ¿vieron? Porque el humano se enoja cuando alguien dice algo distinto a cómo tiene armada la realidad también, es lo mismo. Todo gira muy en torno a nuestros conceptos. Bueno, literalmente tengo un episodio hablando solo de nuestros conceptos. En el budismo se habla no de que no te importe nada, ¿viste? Porque uno piensa, el budista está ahí relajado, chill, de cojones, no le afecta nada. No es tanto pensarlo por ese lado, sino que lo piensan con el concepto de la impermanencia de las cosas. O sea, que nada es permanente, que todo cambia. Y eso también significa que cambian tus prioridades, tus gustos, tus cosas que te movilizan, que te importan. Todo tiene que cambiar. El foco en tu vida, todo. Te baja un ondazo. O sea, por eso es la tranquilidad del monje budista, porque es el comprender el funcionamiento natural de las cosas que estamos negando todo el tiempo. Los humanos, no sé, nos queremos separar muchísimo de la naturaleza. Piensen lo mucho que vivimos el tema de la muerte. Yo la veo mucho con eso. Y es como, pero es lo más natural que hay. Y sin embargo, a nosotros no nos cabe en la cabeza, pero porque siento que pensamos más allá de lo que es pensable la cuestión. Como que le damos mucha vuelta a asuntos que son así de simples, también desde ahí que creamos un montón de teorías de lo que pasa después, de que todo es un círculo, si reencarnamos, si hay un cielo, si esto, si aquello, y realmente siento que le estamos dando vueltas a algo que es muy simple, natural y visible, y que el resto de los animales lo viven distinto simplemente porque no tienen la capacidad de desarmarlo tanto. Lo pensamos humanamente a cosas que no son humanas. Si son naturales, nosotros también, aunque negamos nuestras naturalezas, y eso implica también que nos apegamos mucho a las cosas, ¿no? Las queremos mantener así con fuerza, como si eso fuera posible, como si fuera posible atarte a algo y que eso se quede ahí como es, que la persona se quede ahí, que te quieran igual, que no cambie nada, y es imposible que eso suceda, que no hayan ligeros cambios. A veces con otra persona pueden haber cambios y alejarte, o pueden ser que justo, y esto me parece que es algo divino, que justo cambien hacia el mismo lado. Es como los amigos que uno tiene desde chicos que decís, che, seguimos conectando un montón, cada vez, no sé, nos damos cuenta de que nos siguen gustando, o sea, fuimos para el mismo lado, y eso es loquísimo. Y creo que es más linda la vida como es realmente, que agregándole un montón de magias absurdas, cuando ya de por sí es todo bastante flashero y mágico en la naturaleza, convengamos, como se escapa de nuestra comprensión literalmente de cosas que no logramos resolver, cómo mierda funcionan, pero así todo nos queremos inventar una fantasía cuando ya es muy fantástico. Bueno, me fui. Algo que como que me importa mucho destacar es que no se agarren de esto de la impermanencia de las cosas, o del que no te va a importar más, para deprimirse y decir, no me va a importar nada nunca más. Y lo que me importa hoy no es tan importante, y como nada es tan importante, pero en un sentido entonces no hago nada. Y es como, no, eso es una excusa tremenda del humano porque es vago. Realmente no funciona así. Vos la vida la tendrías que vivir porque estás vivo. Es tipo, estás acá, hace algo, entretenete, generaste los químicos que a tu cerebro le gustan, viví experiencias, aprende. Como es lo que hacemos los humanos, y también me parece antinatural decidir como, bueno, adiós, me apago porque un día nos vamos a morir, porque un día no va a importar más. Y es como, sí, pero haz parte y disfrutar lo tuyo. Como, no sé, yo siento que es como un jueguito donde subís de nivel cuando lográs cosas que querés, cuando te das cuenta que madurás algo, que superas un miedo. Como, es un GTA donde tenés esos objetivos. No tenés que robar un auto, pero tenés que desarrollar tu inteligencia emocional, por ejemplo, ponele. O sea, no va por el lado de sacarle la magia a las cosas, sino por el lado de que vos podés decidir cuánto te importan las cosas, cuánto te afecta, cuánto te modifica, cuánto te cambia lo que te importa, afecta, modifica, cambia. No está dado, no es que pasa algo y sí o sí te tiene que afectar o importar de cierta manera, no. Y lo ligo a esta filosofía que me parece muy interesante, donde se habla de que todo lo decidimos. Siempre estamos decidiendo. Cuando hacemos y no hacemos cada paso, cada
situación, es una decisión que tomamos, es otra oportunidad que perdemos, es un camino que elegimos. Constantemente, no importa tu situación, no importan tus privilegios, siempre estás decidirás cosas distintas que las otras personas, pero estás decidiendo todo el tiempo, incluyendo lo que pensamos y lo que damos lugar a sentir. Porque realmente no creo que estemos entregados a nuestras emociones. Hay gente más emocional que yo que capaz piensa como, bueno, vos porque sos más fría, ponele, si me quieren decir así, o más racional. Yo sí vivo mis emociones, no puedo manejarlas. Y es como, no hablo de un manejo como de un titiritero. Hablo de que en realidad es todo tu cerebro, no es que son dos cosas separadas, no es que el corazón y la cabeza hay que... No, en realidad está todo en el mismo lugar y te constituye a vos como persona. Y es notorio que aprendemos a manejar nuestras emociones porque vos ves a un nene chiquito que se le cae el helado y llora, se tira al piso, patalea y un problemón terrible. Pero cuando sos grande y te pasa eso, o capaz algo un poquito más grave, que se te caiga el helado, aprendés a no ser todo eso. Por más que sientas algo, no lo sentís con tanta intensidad. Y más allá de que tenga que ver con que cuando sos chiquito, capaz lo único que tenés en la vida casi es ese helado, porque no has vivido mucho, también influye que no aprendiste a manejar tus emociones, entonces sentís a full y te causa gracia algo y te estallás a full y te divertís y te das 1000 vueltas o llorás y es el fin del mundo. Entonces, si lo aprendemos de chiquitos, ¿qué nos hace pensar que no se aprendería? O sea, lo podemos observar que es algo que se aprende y no me parece que se termine ahí. Ojo, hay gente que es grande, que le siguen pasando cosas y capaz, bueno, no te hacen un capricho tirándose al piso, pero bueno, sí se enojan y esto me cagó el día. Y que eso es una decisión también, decir esto me cagó el día o ya arranqué el día mal, de baja el día, es una decisión. Eso lo aprendí en mí misma, porque yo antes era un poco más así, hasta que me di cuenta de, puedo tomármelo así o puedo decir, listo, ya está, a otra cosa. Y pasar a otra cosa. Me va a costar al principio y después lo voy a superar porque todo cambia siempre. Pero bueno, así como un mínimo aprendemos de chicos a grandes, normalmente si sos un humano con cierta capacidad cognitiva, por así decir, creo que es un arte que podemos seguir desarrollando a lo largo de la vida, sin esperar a ser viejos tampoco, porque después conoces a mucho viejo, que está bien, hay viejo cascarrabias, pero también está el viejo que te dice, no te hagas drama, no, eso, cuando seas grande no te va a importar, o viste, vos estás pasándola mal por un tema también amoroso, porque es el más fácil de mencionar, y le contás a tus viejos y tus viejos te dicen, tranqui, es una noviecita, no va a importar. Y no es que no empaticen con vos, o sea, no se terminan de poner en tu lugar, pero bueno, te lo están diciendo como, el diablo sabe más por viejo que por diablo, o sea, cuando uno es más grande aprende esas cosas, y yo no creo que tengas que esperar a haberlas vivido todas para entenderlo, porque podés aprender de los demás. Y a mí me gusta eso, me gusta aprender de los demás, me gusta ver a la gente más grande y aprender de ellos y no esperar a ser vieja y decir, ay, mirá cómo me hice mala sangre por todas estas cosas, o esperar a enfermarme por la cantidad de mala sangre que me he hecho, porque eso pasa, porque te baja las defensas, porque te irrita el cuerpo, porque hace que te enfermes, el estrés y la angustia, esperar a que me suceda todo eso, ser vieja y decir, ¿para qué? Puedo cambiar ahora, no tengo que esperar a que me caiga esa ficha de vieja y no sé, siento que muchos se entregan a decir, bueno, tengo tal edad o ni siquiera se les cruza el pensamiento por la cabeza, creo, en su mayoría. No sé, como que podríamos desarrollarnos más como humanos y como especie y evolucionar más, me parece a mí, si empezáramos a hacerle la contra a estos juegos que tiene nuestro cerebro de convencernos que las cosas son así y vivirlo todo de nuevo hasta que se termina. No es necesario todo el tiempo tropezarnos con las mismas cosas, a eso me refiero, y es bastante, me parece tonto también que lo hagamos y que nos entreguemos a hacerlo para siempre, por más que no vamos a ser impecables y tampoco deberíamos presionarnos por no ser impecables, sí podríamos avanzar más como especie y capaz ganar la inteligencia artificial, quién sabe, no creo, pero eso es lo que quería hablar hoy. Como dejar de excusarse tanto y hacernos tanto los boludos, porque después hay mucha gente que se escuda, no, porque yo soy más emocional y es como, decidís vivir así. Ahora, ¿querés vivir así? De una, no te quejes, no molestes, no pidas consejos, me parece. ¿Qué opinan ustedes? Si quieren comentarlo, es muy divertido conversar de estos temas. Si piensan que estoy muy equivocada, también son bienvenidos a opinar y que nos caemos a palos. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio. Suscríbanse.